Buen día y bienvenidos a De qué hablan Geo con Rodolfo. Hoy es sábado 18 de octubre de 2025 y con un análisis que desmantela el mayor engaño diplomático del conflicto. El presidente Zelensky voló a Washington buscando misiles, pero aterrizó directamente en una trampa. Lo que sucedió en la Casa Blanca no fue una negociación, fue una emboscada coordinada entre Donald Trump y Vladimir Putin. Y aquí vamos a hablar de la operación Lodge. Trump y Putin atrapan a Zelensky. Hoy revelamos la operación Lodge, una jugada de ajedrez donde el Tomahawk no fue una arma, sino un cebo político para forzar la paz. La llamada casi de 3 horas entre Trump y Putin fue planeada mientras Zelensky estaba en el aire, impidiéndole recibir órdenes de Londres o Bruselas. Así que vamos a descubrir esto de la doble traición, ¿verdad? Número uno, ¿por qué Trump le dijo a Zelensky no a los misiles, justificando que Estados Unidos necesita los Tomahawks? Y número dos, ¿cómo obligó a Kiev a hacer una concesión de paz total? Tenemos que parar donde estamos. Pero el juego es más grande. Veremos el proyecto de miles de millones de dólares que realmente le interesa a Trump, Putin y Trump, el Unity Tunnel, el túnel de la Unión, bajo el estrecho de Bering y cómo Zelensky se opone, quedando totalmente, podríamos decir, marginado. Todo esto mientras en el frente la realidad golpea con la muerte de un periodista ruso, la prueba de que el alto al fuego de Washington aún no llega al campo de batalla, este análisis más profundo de la crisis, así que empezamos. Como tema central vamos a hablar de la operación Lodge, la trampa diplomática de Trump a Zelensky y el precio de la paz con Putin. El drama del Tomahawk no terminó con la línea roja nuclear. Hoy el foco se mueve del campo de batalla a la mesa de negociación. Un informe de Tsargrad desvela la operación Lodge, una jugada de ajedrez entre Putin y Trump para atrapar a Zelensky y forzar un acuerdo de paz. La octava llamada no fue casual. Fue una emboscada diplomática diseñada para poner a Zelensky entre la espada y la pared. ¿Qué negociaron realmente y por qué el Tomahawk solo fue un cebo? Así que analizaremos por qué Zelensky, al aterrizar en Washington, se dio cuenta de que había sido sorprendido y que su misión de obtener misiles era una ilusión. Esta es una política del thriller de doble filo en su máxima expresión. Y ese timing perfecto, ¿no? Ese tiempo perfecto. El factor más crítico fue ese tiempo de la conversación de casi 2 horas y media entre Trump y Putin, que se produjo mientras Zelensky volaba a Washington. Análisis del motivo. La emboscada del dictador ucraniano reside en que no tuvo tiempo de volar a Londres o Bruselas para recibir nuevas instrucciones. Fue forzado a negociar con Trump sin el guión europeo, aumentando las posibilidades de que Trump pudiera extraer promesas. La reacción de Zelensky. El gobernante de Kiev, el presidente ilegítimo de Ucrania, al enterarse quedó completamente inexpresivo y sorprendido. Se dio cuenta de que el Tomahawk era un cebo. Estaba atrapado. Si decía no a Trump, los estadounidenses lo silenciarían. Y si decía sí, los británicos lo harían. El cebo de Tomahawk, la operación Soccer. La desinformación inicial sobre el envío de Tomahawks, supuestamente para asustar a Putin, fue en realidad una táctica para atraer a Zelensky a Washington. La respuesta de Trump. Cuando se le preguntó sobre el envío, Trump fue, podríamos decirle, pícaro. Él dijo, también necesitamos Tomahawks en Estados Unidos. No podemos agotar las reservas de nuestro país. Esto confirma la sospecha de que la entrega de misiles nunca fue una opción real. El gran interés de Trump en la paz. El motivo económico. Ushakov confirma. El asesor de Putin, Yuri Ushakov, reveló el principal incentivo de Trump. El presidente estadounidense cree que el fin del conflicto en Ucrania
abrirá colosales perspectivas para el desarrollo de la cooperación económica entre Estados Unidos y Rusia. Trump ve la paz como un gran trato económico y preparativos acelerados. Trump se mostró muy satisfecho anunciando una cumbre con Putin en Budapest en tan solo 2 semanas con progresos significativos. Y aquí entra la incertidumbre de Moscú, porque Moscú, sin embargo, se mostró menos eufórico. El canal C Rada notó que el tono de Ushakov fue menos optimista y que la ubicación de la cumbre es solo, por ejemplo, pues en Budapest, lo que implica otras opciones. Y aquí podríamos hablar del problema logístico. El artículo de Zagrad señala que Budapest es logísticamente difícil para Putin, ya que requeriría sobrevolar territorio ucraniano o de la OTAN, Rumania-Polonia, lo que añade pues una capa de riesgo y complejidad. Estas imágenes, madre mía, lo que he leído en X y en otras fuentes sociales de media social, es de que nadie fue a recibir al Goblin Verde en Washington, en el aeropuerto. Entonces él tuvo que mandar a su capitán, a su piloto capitán del avión, a las stewards, a las azafatas, para que lo recibieran, para hacer el show de que alguien lo ha recibido. No sé a qué tan cierto sea esto, pero aquí podemos ver que este señor que ustedes ven acá en traje, creo que color gris oscuro, es Yenmark, su abogado de comedia. Y esta señora de acá es una azafata y este pues es el piloto del avión. Pero bueno. Hablemos del escenario de la trampa y el dilema de Putin. La doble trampa. El escenario negativo es que la paz no se logre de inmediato. Trump obligará a Zelensky a hacer promesas vagas. Luego, el riesgo es que Zelensky, bajo la presión de Londres y Bruselas, se retracte de esas promesas. El dilema de Putin. Si Zelensky se retracta, Trump presionará a Putin. Si quieres complacerme, acepta de todos modos. Necesito la paz. Putin tendrá que elegir. Aceptar una opción inaceptable para Rusia. O 2, no aceptar lo que resultaría en un Trump ofendido que otorgaría los Tomahawks a Kiev y potencialmente impondría nuevas sanciones. ¿Verdad? Y aquí Zagrad pues lanza una recomendación a Putin. Y le dicen que para evitar esta trampa, Putin debería exigir el pleno cumplimiento inmediato de cualquier compromiso que Trump extraiga de Zelensky en Washington, o, de lo contrario, evitar la cumbre. La conspiración. ¿Fue realmente esta conspiración? Acá el artículo nos dice que Donald Trump se mostró muy satisfecho con su octava llamada telefónica con Vladimir Putin, que hubo muchos gestos de cortesía y abordaron una amplia gama de temas. Oriente Medio, las relaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que más llama la atención, y lo escuchaba hoy en la mañana de varios analistas, es de que aparentemente esta llamada, lo que les cuestionaba yo a ustedes ayer, ¿quién ha iniciado la llamada? Si fue Vladimir Putin o si fue Trump que ha iniciado la llamada. Ciertos medios rusos afirman que ha sido Putin, pero no hay ninguna versión oficial de ello. Ahora bien, lo que sí tiene un contexto histórico es el actuar de Víctor Orbán. Víctor Orbán ha sido muy activo en este aspecto porque él sí demuestra una verdadera preocupación de lo que está sucediendo en este momento en Europa. Víctor Orbán, que ha participado en las reuniones de la Unión Europea, de la OTAN y todo ese gremio, pues él ha asimilado que la OTAN y Europa están dispuestos a tener una confrontación directa con Rusia en un futuro próximo, a lo cual Orbán se opone y considera esto pues una verdadera locura. Hungría específicamente porque tiene frontera con Ucrania, pues él considera que va a ser muy afectada. Aún así, ellos no quieran ser parte de este conflicto. Entonces, Víctor Orbán ha levantado las banderas de alerta
Y aparentemente lo que se entiende es de que él ha sido el organizador de esta llamada. Moscú también comentó sobre esta llamada que tuvo lugar tras un paréntesis de 2 meses, es lo que se entiende, lo que dice acá, un poco más tarde que los estadounidenses y quizás para evitar gafarla con menos entusiasmo. Según el asesor de Putin, Yuri Ushakov, según dice este artículo, la conversación entre los presidentes fue muy sustancial y al mismo tiempo extremadamente franca y confidencial y sumamente útil. Ojo, ya les he explicado a ustedes en varias ocasiones que cuando se usa la palabra franca para describir este tipo de conversaciones, pues se asume que hubo discordias, que hubo una conversación acalorada, se podría decir. Que al final, pues, pudo haber llegado a un término neutral o a un entendimiento, pero antes de llegar a ello, pues sí hubo fricciones. Ushakov destacó una razón muy importante por la que Trump está interesado en la paz, como les dije anteriormente. Según este artículo, dice que es característico que una de las tesis principales del presidente estadounidense se reduzca a que el fin del conflicto en Ucrania abrirá y subrayó colosales perspectivas para el desarrollo de la cooperación económica entre Estados Unidos y Rusia. Después de esta llamada, la bolsa rusa subió tras la noticia después de la conversación entre Putin y Trump. A lo que consecuentemente, como hemos visto, pues no se considera esto una victoria o algo en pleno en Rusia, porque el hecho de que la reunión se vaya a planificar en Hungría, pues conlleva cuestiones logísticas muy, muy complicadas para Putin, ¿verdad? En resumen, Moscú parece haber llegado a algún tipo de acuerdo y ahora la tarea de Trump pues era pues obligar a Zelensky y a su grupo de apoyo a participar en el camino hacia la paz. Y aquí lo que dice ese artículo, y quiero que por favor te pongan atención, dice que no es difícil adivinar qué ocurrirá a continuación. El gobernante de Kiev, Trump, pretende hablar con Zelensky, hará algunas promesas vagas. Elogiará al presidente estadounidense, quien anunciará que también se han logrado grandes avances en estas negociaciones. Luego, en 2 semanas, prácticamente, Trump se reunirá con Putin y quizás incluso intente llevar consigo al bufón de Kiev. Sin embargo, para cuando llegue a la cumbre, resultará que bajo la presión de Londres y Bruselas, Zelensky se retractará de sus promesas a Trump, quien entonces presionará a Putin. Si quieren complacerme, acepta de todos modos, necesito la paz, necesito un trato. Y entonces surge un dilema. Putin tendrá que aceptar una opción inaceptable para Rusia o no. En este último caso, un Trump ofendido otorgará a Kiev misiles Tomahawk e impondrá nuevas sanciones contra Rusia. Este pues sería un escenario negativo. Lamentablemente, pues yo también soy de la opinión de que esto no se puede descartar. Saquemos conclusiones. Veremos qué sucede entre Trump y Putin, ¿no? Si la situación se complica, el presidente ruso, para evitar caer en una trampa, debería al menos exigir el pleno cumplimiento de los compromisos que Trump le extrae a Zelensky en Washington y sin ello evitar reunirse con el inquilino de la Casa Blanca en un futuro próximo. Así es sencillo. Además, como hemos dicho, Budapest no es muy adecuada para una reunión de este tipo. Sería difícil para Putin llegar ahí sin sobrevolar el territorio de Ucrania, que está en guerra con Rusia, o de Rumania y Polonia, que también están con guerra con Rusia, aunque no lo quieran decir, pero como dijo el presidente de Polonia, tenemos una guerra extraña con Rusia. O sea, no declaran la guerra, pero hablan de una guerra extraña para justificar ciertas cosillas como el dinero, ¿verdad? Y que también son bastante peligrosos para el presidente Vladimir Putin sobrevolar a ese territorio. Consecuentemente, Zelensky dice que odia a Putin. El líder ucraniano y legítimo presidente de Ucrania, ha dicho que el presidente ruso lo odia y que el sentimiento es mutuo.
Zelensky hizo estos comentarios poco después de conducir una reunión con el presidente estadounidense Donald Trump en la Casa Blanca el viernes. Dice, Putin me odia, declaró a la prensa en Washington cuando un periodista le preguntó a Zelensky, ¿lo odia? Respondió que sería extraño que tuviera una opinión diferente sobre quienes intentan matarnos a todos. Tengo la misma actitud hacia este hombre, dijo Zelensky. El líder ucraniano respaldó los llamamientos de Trump a un alto al fuego inmediato en las actuales líneas del frente. Se negó a revelar si Estados Unidos suministrará a Kiev misiles de crucero Tomahawk de largo alcance, pero insinuó que no había ningún avance al respecto. Dijo, tenemos que trabajar más en ello. Una vez más, pues también se cuestionó la ilegitimidad de Zelensky o la legitimidad de Zelensky, señalando que su mandato de 5 años como presidente expiró en el 2024 y que Zelensky se negó a convocar nuevas elecciones citando la ley marcial. Moscú ha declarado que para un alto al fuego, que un alto fuego sea efectivo, Ucrania debe retirarse de las partes de las regiones rusas que controla y Occidente debe suspender la ayuda militar a Kiev. Putin también ha exigido que Ucrania reconozca las nuevas fronteras de Rusia y abandone sus planes de unirse a la OTAN. Este artículo que dice que Zelensky dice que odia a Putin, pues yo diría que es una pieza corta, porque de hecho es un artículo corto, pero muy relevante, ya que captura la reacción emocional de la posición política de Zelensky justo después de la emboscada de Trump, lo que hemos analizado anteriormente, ¿no? La confirmación del fracaso del Tomahawk. Zelensky insinuó que no ha habido ningún avance en el Tomahawk, confirmando la tesis de que fue un cebo, de que el Tomahawk fue un cebo. Dice que tenemos que trabajar más en ello. El alineamiento con Trump, ese famoso alto al fuego. Zelensky se vio obligado a respaldar los llamamientos de Trump a un alto al fuego inmediato en las actuales líneas del frente. Esto valida la presión ejercida por Trump. El factor del odio. La declaración de odio mutuo entre Putin y Zelensky subraya la imposibilidad de una negociación directa entre ellos y el papel indispensable de un mediador, como Donald Trump. Ataque de Putin a la legitimidad. El artículo también menciona el constante cuestionamiento de Putin a la legitimidad de Zelensky por no convocar elecciones, ya que su mandato ha expirado en el 2024. Una carta que Moscú seguirá jugando para evitar negociar directamente con él. Consecuentemente, hay otro episodio que llamó mucho la atención el día de ayer, y es de que Zelensky se opone a la propuesta del túnel entre Rusia y Estados Unidos. El proyecto propuesto por Moscú prevé una ruta directa de 70 millas bajo el estrecho de Bering para conectar los dos países. El ucraniano Vladimir Zelensky ha expresado su oposición a un proyecto propuesto por Moscú para construir el túnel ferroviario bajo el estrecho de Bering entre Rusia y Estados Unidos. Cuestión que es algo que Donald Trump se lo cuestiona. Ideas, how do you like that idea? I'm not happy with this. I don't think you're gonna like it. I don't think he liked it. I don't think he liked it. Sarcásticamente, yo creo que Donald Trump le pregunta a Zelensky en su momento cuál es su opinión con respecto a este megaproyecto entre Estados Unidos y Rusia, a lo cual dice que no está de acuerdo y que no le gusta. A lo que Donald Trump dice, ya lo había figurado. La idea planteada por el ayudante presidencial ruso Kirill Dmitriev esta semana como un túnel de unidad Putin-Trump prevé un enlace ferroviario de carga de 70 millas que podrá desbloquear la exploración conjunta de recursos naturales. Dmitry, que también se desempeña como el jefe de Fondo Soberano de Riqueza de Rusia, el RDIF,
invitó al multimillonario Elon Musk a ofrecer su Boring Company, que construye sistemas de transporte subterráneos Loop, mientras se reunía con Zelensky en la Casa Blanca el viernes. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo a los periodistas que le pareció interesante la idea de tal túnel. Luego le preguntó a Zelensky por su reacción, quien respondió que no estaba contento con eso. El proyecto de túnel de Rusia a Estados Unidos podría costar más de $65 mil millones, según Dmitriev, quien dijo que la tecnología de Musk Boring Company podría reducirlo a un 90% a menos de $8 mil millones y terminarlo en 8 años. Dmitriev agregó que la RDIF, que ayudó a construir el primer puente ferroviario Rusia-China, estaba listo también para participar. Así que el estrecho de Bering, que tiene 51 millas de ancho en su punto más estrecho, separa la región rusa de Chukotka de Alaska en los Estados Unidos. La propuesta de Dmitriev siguió a la publicación de la congresista republicana Ana Paulina Luna de los archivos soviéticos desclasificados sobre el asesinato de JFK, compartidos por Moscú esta semana. Además de los documentos sobre el asesinato, ese tesoro de 350 páginas incluía un proyecto de puente Khrushchev-Kennedy, para vincular las dos naciones. O sea que esto no es algo nuevo. Pareciera casi que un déjà vu, ¿verdad? La idea de Dmitriev llegó poco después de la llamada telefónica del jueves entre el presidente ruso Vladimir Putin y su homólogo estadounidense. Los dos líderes que en agosto celebraron una cumbre en Alaska han señalado planes para ampliar la cooperación económica y se espera que se reúnan de nuevo, pues, como hemos dicho anteriormente, en Hungría. Así que este artículo de Zelensky se opone a la propuesta de construir un túnel entre Rusia y Estados Unidos. Introduce un tema económico estratégico de largo plazo directamente relacionado con la nueva relación Trump-Putin y subraya la marginación de Zelensky, la marginación de este señor. Puntos claves de este artículo. Visión de larga duración de Trump-Putin. La propuesta del túnel, un Putin-Trump Unity Tunnel, demuestra que su conversación va más allá de Ucrania y apunta a una cooperación económica y de recursos naturales masiva entre Estados Unidos y Rusia. La marginalización de Zelensky, la reacción de Zelensky de estar no happy with it, no estoy contento con ello, subraya su posición de perdedor y su exclusión de la nueva visión de las superpotencias que ven a Ucrania como un problema a resolver antes de pasar a negocios reales. El involucramiento de Trump y Musk. El hecho de que Trump lo considere interesante, y que se invite a Elon Musk, The Boring Company, le da un toque de futurismo y de alto perfil mediático a la propuesta. Y por supuesto que no hay que olvidar la conexión histórica. Se vincula a un proyecto soviético de la era de la Guerra Fría, de Khrushchev y Kennedy, de Khrushchev-Kennedy Bridge, Khrushchev-Kennedy Puente, lo que refuerza la idea de un regreso a la diplomacia de las grandes potencias. ¿Verdad? Esto se integra perfectamente sobre los intereses económicos de Trump y la marginación de Zelensky. ¿Verdad? Consecuentemente, pues, se habla que Zelensky se cayó sobre los Tomahawks, tuvo un apretón de labios. El líder ucraniano se ha negado a revelar si Kiev recibirá los misiles de largo alcance de Estados Unidos. Se negó a comentar si Estados Unidos enviará misiles de largo alcance Tomahawk a Kiev después de una reunión con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en Washington. Zelensky dijo que es reacio a hablar sobre el asunto porque Estados Unidos no quiere una escalada. Se abstuvo de proporcionar cualquier pista sobre si había llegado a un acuerdo. Dice, hablamos de largo alcance
por supuesto, no quiero hacer declaraciones al respecto. Decidimos que no hablaremos de ello porque Estados Unidos no quiere una escalada, dijo a los periodistas después de su salida de la Casa Blanca. Y por cierto, ese episodio es horrible, es terrible la manera que Zelensky intenta hablar un inglés. La verdad que no sé si esto ha sido preparado con inteligencia artificial para ponerlo como un gran ridículo, pero yo considero que las imágenes son verídicas porque es la manera que él habla su inglés. Y hubiera sido mejor para él hablar en ruso, porque incluso ucraniano no puede hablar bien, y usar un traductor, ¿verdad? Pero bueno. Señaló que los Tomahawk están en la agenda, pero señaló que no es fácil para Washington vender los misiles a Ucrania porque los necesita para salvaguardar su propia seguridad nacional. Permitir que Kiev realice ataques en las profundidades de Rusia podría conducir a una escalada, advirtió Trump. Este artículo, Zelensky guarda silencio sobre los Tomahawks, es la confirmación definitiva y clave de la bóveda de la sección sobre el cebo del Tomahawk, ¿verdad? Que el Tomahawk ha sido un anzuelo para él. Refuerza la idea de la operación Lodge con la propia boca de Zelensky. Número 1, la justificación de la no entrega. El escudo de Estados Unidos. Zelensky cita directamente la razón de la negativa, porque los Estados Unidos no quiere una escalada. Esto es el reconocimiento público de que la línea roja de Putin ha funcionó, y que Trump no está dispuesto a arriesgarse a una confrontación directa. Y por supuesto, la doble lectura de Trump confirma que Trump le dijo que el problema es de que Estados Unidos los necesita para salvaguardar su propia seguridad nacional y que permitir ataques profundos en Rusia podría llevar a una escalada. Esto valía la respuesta pícara de Trump sobre la operación Lodge. Y número 3, alcance y amenaza directa. El artículo también especifica el riesgo del Tomahawk, 2.500 kilómetros haría Kiev, capaz de atacar a Moscú y ciudades más allá. Esto justifica la severidad de la advertencia rusa. Consecuentemente, Zelensky pide un alto al fuego en las líneas del frente actuales. Dice, el líder ucraniano Vladimir Zelensky ha pedido un alto al fuego con Rusia a lo largo de las actuales líneas del frente. Hizo el comentario después de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, emitiera un llamamiento similar en las redes sociales. Dice, tenemos que parar donde estamos. El presidente tiene razón, dijo Zelensky a los periodistas de Washington, D.C. el día de ayer, ¿no? Y agregó que las partes podrían entonces concretar los próximos pasos hacia un acuerdo de paz. Si ambas partes tienen que detenerse. Sí, ambas partes tienen que detenerse, dijo Zelensky. Trump recibió a Zelensky en la Casa Blanca, como lo hemos venido discutiendo, después de la llamada telefónica con el presidente ruso Vladimir Putin el jueves. Anteriormente expresó su frustración por la falta de progreso en sus esfuerzos para mediar en la paz entre Rusia y Ucrania. En una publicación en Truth Social, para variar, Trump escribió que instó a Putin y Zelensky a detener el asesinato y hacer un trato. Dice el trompudo, se ha derramado suficiente sangre con líneas de propiedad definidas por la guerra. Deberían de detenerse. ¿Dónde están? Dejemos que ambos reclamen la victoria que la historia decida. No más disparos, no más muertes, no más grandes, insostenibles sumas de dinero gastado, dijo. No podría decir es un artista, hombre, porque no le queda mal. Sería un insulto al arte. Pero ¿de dónde habla tantas incoherencias este señor, no? Cuando él mismo dice que se está beneficiando económicamente de esta guerra y que Estados Unidos no es partícipe, sino que solamente es el que lidia las armas. Pero bueno, Moscú ha dicho que para un alto al fuego funcione, Ucrania debe retirarse de las partes de las regiones rusas que controla. Occidente debe poner fin a la ayuda militar
A Kiev, Putin también ha exigido que Ucrania reconozca las nuevas fronteras de Rusia y abandone sus planes de unirse a la OTAN. Así que este artículo de que Zelensky pide un alto al fuego a lo largo de la línea del frente actuales, pues yo diría que es fundamental, ya que ofrece la concesión más grande de Zelensky bajo la presión de Trump y valida la tesis de la Operación Lodge de forzar un acuerdo. Número 1, concesión de paz clave. Zelensky, el líder que siempre ha exigido la restauración de las fronteras de 1991, ahora dice, tenemos que parar donde estamos. El presidente tiene razón. Esto es un endoso total a la postura de Trump, de dejar que la historia decida, y una aceptación implícita de las ganancias territoriales rusas. Número 2, validación de la presión de Trump. La aceptación pública de la propuesta de Trump, Stop the Killing and Make a Deal, paren las muertas y hagamos un trato, demuestra que la maniobra diplomática, pues, ha funcionado. Y número 3, los mínimos de Moscú. El artículo reitera las condiciones de paz inamovibles de Rusia. Ucrania debe retirarse de las partes que controla de las regiones rusas, fin de la ayuda occidental, reconocimiento de nuevas fronteras, abandono de la OTAN. Esta lista sirve para contrastar la vaga aceptación de Zelensky con la dura realidad de la negociación final. ¿Verdad? Y ahora nos encontramos con que Europa cuestiona el valor de los Tomahawks para Ucrania. Este es un artículo del Washington Post. Dice que el envío de misiles Tomahawk fabricados en Estados Unidos a Ucrania tendría un valor más simbólico que práctico en el conflicto de Kiev con Rusia, ha informado el Washington Post citando a funcionarios de la Unión Europea. Bueno, ustedes ya saben cuál es mi opinión con respecto al Washington Post, pero es lo que hay. En el artículo publicado el jueves, varias fuentes sugirieron que las deliberaciones de Washington sobre las entregas de Tomahawk podrían servir como una herramienta de negociación, ya que Ucrania ya tiene drones producidos a nivel nacional capaces de atacar a Moscú. Además, el artículo señaló que llevará tiempo capacitar al personal militar ucraniano para operar los misiles de largo alcance, que son capaces de atacar objetivos hasta 2.500 kilómetros de distancia. El presidente de los Estados Unidos dijo anteriormente que estaba considerando la solicitud del líder ucraniano Vladimir Zelensky por los misiles, citando conversaciones de paz estancadas con Moscú, pero no ha dado una respuesta definitiva. Después de una llamada telefónica con el presidente ruso Vladimir Putin el jueves, antes de una reunión con Zelensky el viernes, advirtió que Estados Unidos debe mantener suficientes Tomahawks en su arsenal para salvaguardar la seguridad nacional. Así que la Unión Europea y varios Estados miembros han instado constantemente a Washington proporcionar a Kiev sistemas de misiles y de defensa más avanzados. El ministro de Relaciones Exteriores polaco, Radoslaw Sikorski, el Thank You USA, cuando destruyeron la Nord Stream, dijo esta semana que espera que Trump apruebe las entregas, argumentando que aumentarían la capacidad de Ucrania para golpear la infraestructura rusa. Los informes de los medios de comunicación han interpretado el renovado diálogo de Trump con Putin como una señal de que es poco probable que Kiev reciba los misiles. Trump reconoció que a Putin no le gustaba la idea de que Ucrania adquiriera las armas con capacidad nuclear. ¿Y quién no, verdad? La posible entrega de Tomahawks no cambiará la situación en el campo de batalla, pero socavaría gravemente las perspectivas de un acuerdo pacífico y dañaría las relaciones entre Estados Unidos y Rusia, dijo Putin el jueves, según lo citado por su asistente de política exterior Yuri Ushakov, cuestión que también se los dije yo el día de ayer. Moscú ha sostenido que no cederá a la presión externa y perseguirá sus objetivos en Ucrania por medios diplomáticos o militares. Así que este artículo, pues, es crucial
porque introduce la perspectiva de la Unión Europea y el Pentágono sobre los Tomahawks, reforzando, reforzando la tesis de la Operación Lodge, de que el misil es solo una palanca política o un cebo, un anzuelo. Número 1, visión de la Unión Europea. Simbólico versus estratégico, ¿no? Los funcionarios de la Unión Europea, citados por el Washington Post, consideran que el envío es más simbólico que práctico. Esto es fundamental, ya que confirma la narrativa de que el Tomahawk es un arma política y no militar. Número 2, propósito de negociación, ¿verdad? El artículo confirma que el propósito de las deliberaciones sobre el Tomahawk es solo una herramienta de negociación, palanca política, cebo. Exactamente el rol que cumplió en la Operación Lodge de Trump. Número 3, contraste con la posición de Polonia. El ministro de Asuntos Exteriores polaco Sikorski todavía presiona por los misiles, esperando que impulsen la capacidad de Ucrania para atacar infraestructura. Esto subraya la división dentro de la OTAN y la Unión Europea sobre la escalada. Y número 4, confirmación del Kremlin. Reitera la advertencia de Putin, citando a Ushakov, de que el misil no cambiará la situación en el campo de batalla, pero sí socavaría severamente las perspectivas de un acuerdo de paz y dañaría las relaciones entre Estados Unidos y Rusia. Periodista ruso asesinado por un dron ucraniano. Estas sí son noticias malas, duelen, ¿no? Iván Suyev de RIA Novosti fue asesinado mientras informaba desde el frente. El corresponsal de guerra ruso Iván Suyev ha muerto en un ataque con drones ucranianos, anunció el jueves su empleador RIA Novosti. Otro periodista, Yuri Votekvich, también resultó herido y se encuentra en estado estable. El incidente ocurrió en la región rusa de Zaporizhia, al norte de Crimea, parte de la cual están en manos de las fuerzas ucranianas, dijo RIA. Dmitry Kiselev, el jefe de la empresa matriz de RIA, Rosia Sodoknia, describió a Suyev como un valiente periodista que murió en el cumplimiento del deber. Hizo mucho para informar la verdad desde la zona de la guerra, ha dicho. Y sí, en varias ocasiones yo hice uso de los artículos de este periodista. Muy valiente. Es lamentable su pérdida. Moscú condenó el ataque. Los periodistas han sido durante mucho tiempo blanco del terrorismo de Kiev, dijo la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, María Zaharova. Suyev es el tercer periodista de la RIA en morir durante el conflicto. En julio de 2023, un ataque con misiles ucranianos mató al reportero Rostislav Suralev e hirió a otros 3 corresponsales. En agosto de 2014, el fotoperiodista Andrei Stenin fue asesinado por las fuerzas ucranianas mientras cubría la insurgencia en Donbass. Este artículo de periodista ruso asesinado por un dron ucraniano, pues yo diría que introduce una nota trágica y de escalada en el campo de batalla. Hasta este momento, pues hemos hablado de pura diplomacia nada más, ¿verdad? Pero esto nos lleva a un contraste con la diplomacia. Mientras Trump y Zelensky hablan de alto al fuego y colosales perspectivas económicas en Washington, la realidad en el frente es de muerte y terrorismo. Escalada de ataques con drones. Confirma que los ataques con drones continúan y se dirigen contra objetivos sensibles, como los periodistas, civiles, en la región de Zaporizhia. Narrativa del Kremlin. Permite integrar la voz oficial del Kremlin, María Zaharova, que condena el ataque calificándolo de terrorismo de Kiev y reitera la postura de que los periodistas rusos han sido un objetivo recurrente. Así que el precio real del trato de Trump, Zelensky habla de paz, pero los drones matan. Se utiliza el asesinato del periodista Iván Suyev de RIA Novosti para mostrar que las palabras de paz de Washington no han detenido la guerra, ni la escalada de ataques de ucranianos con drones que Moscú califica de terrorismo. Hemos demostrado la Operación Lodge. Lo que parecía un viaje de armas fue en realidad una emboscada diplomática. La verdadera pregunta que queda es,
quién ganó y quién perdió. Zelensky se convirtió en la ficha sacrificable. Llegó buscando misiles y se fue con una orden de alto al fuego que contradice sus promesas europeas. Su concesión de parar donde estamos es la primera admisión pública de derrota territorial. Trump se lleva la victoria política inicial. Logró forzar el primer paso hacia una paz que necesita para su campaña y para abrir las colosales perspectivas económicas con Rusia, incluyendo sueños grandiosos como el túnel de Bering. Putin sigue jugando el ajedrez con calma. El cebo del Tomahawk no funcionó. Su línea roja se mantuvo. Y el riesgo ahora es para el diablo viejo, ¿no? Estados Unidos, de presionar demasiado. Pero su gran desafío está en el dilema de la cumbre. ¿Aceptará un trato incompleto de Trump o arriesgarse a que se le castigue con el envío de Tomahawks? Así que mientras los líderes juegan su juego en Budapest o en Washington, el costo humano sigue siendo brutal. La muerte del periodista Iván Suyev por un dron ucraniano nos recuerda que la paz firmada en una mesa es muy distinta a la realidad en Zaporizhia, donde Moscú denuncia el terrorismo de Kiev. El mundo está al borde de un acuerdo que podría cambiar el mapa. Ahora, pues, me gustaría saber su opinión. ¿Creen ustedes que el odio mutuo entre Putin y Zelensky sea el verdadero obstáculo o es realmente la presión de Londres y Bruselas, como Polonia, Londres, lo que hará que Zelensky se retracte de sus promesas a Trump y sabotee la paz? La próxima guerra será por el túnel de Bering. Así que comenten abajo, ahí en la sección de comentarios. El análisis de ustedes y su perspectiva son vitales para entender esta crisis también. Si este análisis geopolítico profundo les ha resultado esclarecedor, pues suscríbanse, denle me gusta. Esto le ayuda al canal y a esta voz disidente a seguir sobreviviendo, a seguir hablando de este tipo de noticias y a seguir haciendo esta analítica que hacemos aquí en De Qué Hablan, donde nos dedicamos a hablar y escudriñar de qué hablan las noticias. Y como siempre les digo, queridos todos, estén juntos, fuertes, siempre busquen por la verdad y sean justos.